más al canal de deportes de Carolina. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a dos grandes equipos, dos pedazos de equipo de Ítaca Aventura que dentro de muy poquito se van a enfrentar a una increíble competición mundial que se realizará en Galicia. Muy buenas a todos. Hola. Buenas tardes. Hola. Bueno, así un poquito para empezar, ¿qué nos podéis contar de este deporte? ¿Qué es para vosotros? Bueno, empiezo yo, que soy el más viejo. Bueno, pues esto es un deporte un poco de locos, donde hace ya un montón de años en el Instituto Tierra de Barros de Azuchal se empezó ahí a crear un interés por unos cuantos locos. Nos unimos allí con la excusa del deporte, la naturaleza y el campo y sobre todo los mapas y las brújulas, y a partir de ahí empezamos a correr raids de aventura. Básicamente son carreras donde el recorrido es secreto y con ayuda de un mapa y una brújula tienes que ir encontrando una serie de balizas. En este caso de los raids de aventura alternamos tramos en bicicleta, tramos corriendo o andando y tramos en kayak, en piragua, básicamente. Y luego pues los hay de iniciación más cortitos o hasta este ya después de 10 años que hemos llegado digamos, a lo que sería el raid más duro del mundo, que es el Campeonato del Mundo. Y en este caso será una carrera de 7 días sin parada. Básicamente. Bien, ahora me gustaría presentar también a mi compañero. Bueno, yo soy Isabel y hoy me va a ayudar a hacer esta entrevista Pablo, que está por aquí. Hola. Y bueno, a ver qué os va a preguntar él, qué opina también él de este deporte. A ver, Pablo. El raid al que voy a enfrentar ahora en octubre, ¿qué disciplinas son las que vais a practicar, por decirlo así? Venga, a ver, Animaro. Sara, venga, otra quiere. Venga, Sara. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Además nos han dicho ya las distancias que vamos a recorrer. Ayúdame, Esther, que tengo la memoria fatal. Vamos a empezar con un trekking que vamos a tener que hacer a pie 122 kilómetros. Cuando terminemos esa sección a pie, tenemos una sección de 80 kilómetros de bicicleta de montaña, después 90 kilómetros de kayak, de piragua. Después viene, después hay una bici de 210 kilómetros y después, bueno, trekking de 65, piragua de 11 y trekking de 30 o 30 y tantos kilómetros en total 630 kilómetros. Ya está. Y una pregunta. Yo, por ejemplo, que practico triatlón, sé en cierto modo que ir uniendo deporte no solo es la dificultad de decir tengo que hacer diferentes disciplinas, sino también el hecho de que tienes que acostumbrar tu cuerpo a cambiar de ritmo, a cambiar de distancia. ¿Cómo se enfrenta en tan poco tiempo a tantos cambios de ritmo y de estilo? Pues normalmente en los raids lo que hacemos normalmente ya cuando hacen una sección a lo mejor así un poquito larga, tanto a pie como en bici, es verdad que cuando arrancas a la siguiente, supongo que en triatlón pasará igual, los primeros kilómetros ahí el cuerpo parece que no funciona, pero poco a poco se va ajustando y eso, y bueno, y al final terminas haciendo los kilómetros los que haya que hacer, lo que toque, tocó. Entonces el cuerpo se va adaptando en cada transición. Es así parecido al triatlón en ese sentido. Luego aparte tenemos unas secciones especiales bastante graciosillas, porque igual que los raids cortos te ponen pruebas especiales de tiro con arco, de escalada y tal. Bueno, en esta ocasión tendremos un descenso de bicicleta, downhill lo llaman, por un bike park en una estación de montaña, que lo acabamos de hacer. Y luego tendremos un salto en tirolina y por último tendremos algo de paddleboard. Entonces, bueno, algunas cosas no hemos entrenado, otras pues tampoco conllevan una gran dificultad, pero bueno,
seguro que nos romperá un poco la cabeza para despejarnos de tantos kilómetros. Que las pruebas especiales un poco también te alivian un poco de la cabeza, te cambian un poco el chip y oye, te dan un poco de aire. Y para vosotros, ¿qué es lo más gratificante el hecho de competir en un raid como tan importante? Hombre, yo creo que compartir el recorrido con tantos equipos de tantos países, con tanta experiencia, porque a muchos de nosotros creo que va a ser la primer raid de expedición, no así para Darío, Esther y Ross, pero vamos, y Sara también hizo uno, pues la verdad es que juntarnos con tanta gente, con tanta experiencia e intentar disfrutarlo aparte de las penurias que podamos pasar. Y ahora ya os enfrentáis a competiciones de un nivel, digamos, profesional, ¿no? Bueno, los mejores, ¿Cómo? mejores equipos en el mundo van a competir en esto. Creo que hay 11 ganadores de los otras carreras mundiales en esa carrera. Entonces, hay equipos buenísimos. Sois, digamos, los mejores. ¿Cómo os enfrentáis realmente a vuestro primer raid? ¿O cómo decís, venga, lo voy a sacar para adelante en ese momento que dices, es que no puedo más? Porque hay momentos en los que tú dices, yo qué sé, me retiro, me rindo, no puedo. ¿De dónde sacáis la fuerza? Sí, para mí, yo he hecho mi primer ride con Oscar hace 10 años más o menos, con una bicicleta viejísima y estaba una carrera bastante pequeña y yo estaba muerto, pero disfrutando. Darío y Oscar recuerda de eso 100%. Hace 2 semanas estábamos hablando de esa carrera. Y Oscar, ¿qué nos puedes decir de esa carrera? ¿Cómo la recuerdas? Estás hablando del primer raid que hizo Ross conmigo. Yo había hecho algún otro raid antes ya con Darío y con una chica que no conocía de nada. Y el raid con Ross, muy gratificante porque me enseñó mucho, sobre todo a orientar, pero lo recuerdo con mucha nostalgia, con mucha alegría, porque Ross, que es un atleta top, de los más fuertes con los que yo he estado luego cuando ha entrenado, ahí no había entrenado y el pobre iba arrastrándose, no podía, le dolían las piernas, se le subían, pero aún así en ningún momento ni quiso abandonar y seguimos y a partir de ahí empezó a ir para arriba físicamente, pero en ese raid le costó porque no habíamos entrenado prácticamente, él había entrenado poco y lo recuerdo con mucha alegría. Luego hice el raid también de Arán con él, que es un raid parecido al que vamos a hacer ahora, un poco más flojo. Lo hice con Ross, con Darío y con Esther y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Nos salió bastante bien y lo disfrutamos mucho. También el hecho de participar en pruebas tan duras y tan impactantes, ¿cambia vuestra forma de ver lo que os rodea? Sí. Bueno, a ver, Bote, tú que tienes experiencia, tanto como los demás, cuéntanos tú si te ayuda en tu campaña de recogida. Yo siempre he dicho lo mismo, es decir, que después de afrontar y plantear un raid de expedición como los que ya hemos hecho o los que se van a plantear o lo que vais a hacer, eso sirve, yo siempre he dicho que sirve para la vida cotidiana, para el día a día. Una vez que uno afronta dificultades como las que se van a afrontar en el raid del Campeonato del Mundo o en un raid de expedición, las dificultades, muchas cosas de la vida cotidiana se ven de otra manera. Y así es, ¿no? Yo siempre he contado la anécdota del raid en el que estuvimos en Escocia, en el que vi la muerte, porque la vi, literalmente la vi, lo he explicado ya varias veces a mucha gente, y ha sido la sensación más cercana a la muerte que he tenido. Fijaros si eso es algo duro.
y verdaderamente la tenía y efectivamente me sirvió mucho para otras muchas cosas. Y sobreponerse a esa, en la línea de la pregunta que hacías antes, sobreponerse a ese tipo de circunstancias se hacen por un motivo fundamental, que yo creo que es una de las cosas que diferencia este deporte de otros muchos, que es el concepto de equipo y de unión que hay entre los equipos en sí, entre los 4 componentes del equipo. Y aunque uno esté de bajón, con dificultades y la recientemente fallecida, que todos sabemos quién es, Nuria, pues evidentemente decía que tiene que coincidir que todo el mundo esté mal físicamente y que todo el mundo esté mal anímicamente para que ese equipo se retire. Con que un integrante del equipo esté bien en alguno de los 2 aspectos, todos deben continuar, porque se apoyan los unos en los otros. Entonces, de ahí yo creo que es donde se sacan esas fuerzas de flaqueza, en muchos casos, creo. ¿Y qué nos puedes contar de esa experiencia que dices que tuviste tan cercana a la muerte? ¿Queréis que os la cuente? Yo os la cuento, ¿eh? Yo os la cuento. Ya pones la mano y ya te cogemos el brazo entero. Yo de verdad lo siento, pero... No, lo resumo rápido, Era una sesión de kayaks, de piragua, de 18 horas que estuvimos navegando por aguas abiertas, en las que, bueno, la situación de viento era horrorosa, hacía muchísimo viento y yo entré en semi-hipotermia y estaba en medio del mar, teníamos la orilla más cercana a varias horas y me encontré en una situación límite porque no había patrullas de rescate ni nadie de la organización para intentar salvarnos y, bueno, y como te digo, la orilla más cercana estaba a varias horas y no veía ninguna solución. La única solución era pues intentar llegar a la orilla más cercana y fue Esther, en este caso, la que dijo en aquel momento que se acabó, que íbamos a la orilla más cercana y allí fue donde fuimos a la orilla más cercana, donde me comí toda su comida y volví de nuevo a la vida. Ya está ahí. Bueno, de ahí sé que aprenden muchas cosas. Sí, sin lugar a dudas. Nunca le des tu bolsa de comida a Bote que se la come entera. Se la come. Este es el aprendizaje, sin duda alguna. ¿Y vosotros con cuánto tiempo de antelación soléis preparar un raid? Porque para un raid de tales dimensiones necesitaréis prepararlo con bastante antelación, ¿no? Alonso, tú que eres el más sistemático entrenando y que llevas esa planificación tan buena, cuéntanos tú algo. A ver, en realidad, entrenar para un raid de este tipo, estamos entrenando siempre sin saber lo que nos íbamos a presentar este raid, porque nosotros entrenamos durante todo el año para nuestras competiciones de orientación. Es verdad que cuando nos planteamos el objetivo de presentarnos a este mundial, intentas incrementar ese número de entrenamientos a la semana. A veces se consigue, a veces otra o muchas como yo no lo consigo, ¿vale? Pero bueno, siempre está esa rutina durante todo el año. Para mí en realidad es la parte más dura, el entrenamiento durante todos estos meses. La carrera en sí es dura, pero el hecho de intentar sacar fuerza cuando no tienes ganas de entrenar, un día o otro durante meses, es un poco agotador, incluso psicológicamente, ¿no? Ya una vez que ya estamos aquí a las puertas del raid, yo creo que yo estoy ya personalmente ya relajado. Lo malo ha sido antes, entre comillas. Ahora nos queda lo bueno, que es lo que estábamos esperando durante todos estos meses. Pero como digo, yo creo que estamos entrenando continuamente y estamos preparándonos continuamente para un evento como de este tipo. Y ya que estábamos comentando antes lo de que no le podemos dar la comida a uno de vuestros compañeros, porque es que no deja ni ir a migas, ¿cómo a la hora de comer, cómo lo hacéis? ¿La organización os da el alimento? ¿Vosotros tenéis que llevar la comida? ¿Dónde la lleváis? ¿Cómo lo hacéis? Venga, Esther, tú que se te da bien eso, cuéntanos. ¿Dónde llevas el brócoli? Depende, porque si te vas a Escocia, en 5 días nos dieron un té.
Perfecto, así fue. Y una botellita de whisky pequeña. Y una botella de whisky al final, sí, sí. La comida, llevamos, durante el tiempo que estás haciendo las transiciones, llevas la comida encima, que son pues, barritas, geles, comida rápida, y al mismo tiempo que vas en la sección vas comiendo. Y después cuando llegan las transiciones, pues allí tienes comida que tú llevas, porque la organización en principio no te da nada, la tienes que llevar tú toda. Y es comida, bueno, hidrolizada o comida que se prepara fácil con agua y comes un poquito más en serio. Y luego a veces, cuando las secciones son muy largas, que duran más de un día y no puedes llevar tanta comida, entonces siempre pues buscas algún sitio, o si tienes la suerte de encontrar algún sitio donde te den de comer, es decir, algún bar o algún sitio donde puedas comprar comida, pues paramos a comer. Allí en Escocia, en mitad de una sección, en mitad de la nada, porque no había nada, nos encontramos un bar, que encima el camarero era español, era murciano. Y yo creo que es el mejor desayuno que he hecho en toda mi vida, vamos. Nos pusimos de comer increíble. Y se recuerda. También en Arán, una noche también que no paraba de llover, estábamos perdidos, nos encontramos en un pueblo, en un restaurante y nos pusieron de comer también y la verdad es que son comidas inolvidables. Pero eso, normalmente la comida la llevas tú encima y luego las transiciones, la que tengas también la transición. Y Bote se comió mi comida y yo me quedé sin comida y casi me muero también yo. Primero se salvó él. Claro, los dos pasamos por lo mismo, la muerte, la guadaña la vimos los dos. Hay una cosa que siempre llevamos es jamón, envasado al vacío. Y aquí de Extremadura... 100% pues, nacional, da igual, aunque sea en Escocia. Siempre, jamón extremeño envasado al vacío, cuando ya está harto de comer barritas, de geles, de frutos secos, de todo eso, y sacarte de la mochila un paquete de jamón envasado al vacío, eso te da la vida. Tiene precio. Con pan de Torremejía. ¿Y cuál ha sido el sitio más raro, por decirlo así, el que habéis hecho un raid? Así. Bueno, Quizá hemos corrido por toda España, hemos corrido. Y bueno, fuera de extranjero, donde más hemos ido a Escocia. Y bueno, si todo va bien en Escocia y volvemos vivos, pues tenemos ahí un proyecto para este año 2022, en febrero, pues ir a hacer un raid en Panamá. Hemos dicho que los 4 que sobrevivan son los que van. O sea que no sabemos quién va a ir, pero los 4 que vuelvan vivos acompañan, o los 3 que vuelvan vivos acompañan a Bote, que está aquí esperándonos, y estamos haciendo un sorteo. O sea que los que sobrevivan van al raid de Panamá. Porque recordemos, por si alguien no lo sabe, que en este grupo en el que veis a tanta gente, en realidad hay 2 equipos formados por... Bueno, el primer equipo es el equipo de Silce Ítaca Aventura, que está formado por Agustín, Darío, Esther, Ros y Manuel. Y por otro lado encontramos el equipo de Tierra de Barro Ítaca, que está compuesto por Sara, Alonso, Pedro y Óscar. Ambos equipos van a competir el próximo 1 de octubre, que comienza la competición, y nosotros nos vamos con ellos porque eso va a ser una pedazo de experiencia y nosotros lo queremos vivir con ellos a ver qué se siente, porque igual incluso nos enganchamos nosotros también, ¿eh? Bueno, yo aunque hable mucho, pero sí que quiero decir que tampoco queremos asustar a la gente, que todo el mundo se piense que los raids son estas locuras de 5 días. Que los raids de aventura es un deporte que puede practicar cualquier persona de cualquier edad, que lógicamente hay raids de aventuras que duran 5 o 6 horas y que en una mañana pasas una mañana súper divertida, montando en bici, corriendo, remando, tirando con arco, y que te pasas una mañana súper divertida. Luego puede haber raids un poquito más largos, de a lo mejor 10, 12 horas, raids que tienen a lo mejor ya el fin de semana, dividido en 2 secciones, corres el sábado y corres el domingo. Y luego ya digamos que puedes ir superando etapas hasta llegar aquí. Nosotros hasta llegar aquí han pasado 10, 11 años de correr raids de aventuras, ¿no? Pero que lógicamente todos los chicos de la escuela Ítaca Aventura, de la escuela de raid, pues bueno, empezamos con las cosas más pequeñitas, ¿no? Desde carreras de orientación básica de 1 hora
hasta sus primeros raids de aventura, hasta tal. Entonces, anímate Isabel, porque bueno, yo también soy un antiguo triatleta reconvertido en rider, igual que José, así que ese camino lo hemos hecho mucha gente, ¿eh? Así que Yo, pues no me lo digas 2 veces, que yo me apunto a un bombardeo, así que... Pues sí, lo mejor que tiene este deporte sobre todo es su gente, el correr en equipo. Yo he corrido mucho triatlón, he corrido Ironman, he corrido todo, y en esos deportes corres tú solo. Eres tú contra el reloj, contra la carretera, y están bien. Contra ti mismo. Claro, tiene su encanto, ¿no? Pero el correr en un equipo, con compañeros, donde sabes que si tú tienes un mal rato, ellos van a cuidar de ti y que es tu obligación cuidar de ellos cuando lo tengan ellos, el compartir el sufrimiento y convertir las alegrías, porque no hay nada más increíble que cruzar una línea de meta de un raid de aventura, sea pequeño o sea grande, con tus compañeros de la mano, ¿no? Que es el momento más emotivo que puedes vivir, ¿no? En mi opinión, o los amantes del deporte, ¿no? Así que, bueno, ahí seguiremos intentándolo este año otra vez. Bueno, ahora que estamos hablando del compañerismo y demás, yo tengo una pregunta y es que imagino que todos vosotros pues habéis tenido diferentes caminos para llegar hasta aquí, hasta que entre vosotros habéis formado 3 grupos. Como has dicho, muchos de vosotros habéis llegado del mundo del triatlón, pero yo tengo una pregunta y es que ¿de dónde ha llegado Ross? Si llegó de fuera y vino aquí, si ya estaba aquí, ¿cómo os encontró? Hace 10 años yo he mudado a España con mi mujer, María. Ella está de monasterio en Extremadura. Y he empezado a trabajar con Darío en Azuchal, en el instituto. Darío, tú diga cómo hemos quedado. Tú diga. Pues fue la verdad que un encuentro así casual que le ayuda a Ross un poquito ahora a contarlo porque ya ves que el bilingüismo es regular. Pero bueno, él habla español mucho mejor que yo inglés. Pero bueno, que llegó un día allí a la sala de profesores, su primer día en el instituto, súper perdido, sin saber hablar ni una palabra prácticamente de español. Y como yo lo vi tan perdido, pues me acerqué a saludarle un poco ahí, por pena casi, ¿eh? Y casualmente era un viernes y el domingo organizábamos un duatlón, una carrera en Azuchal. Y como yo no sabía de qué hablarle, porque casi solo sé hablar de deporte muchas veces, pues se lo conté y le dije, y él, no sé cómo me entendió, pero me dijo, ¿puedo jugar? ¿Puedo correr el domingo yo? Digo, venga, vente y ya buscaremos cómo colarte por aquí. Desapercibido no pasaba, yo casi de 2 metros, guiri y total. Pero bueno, allí convencimos a la organización, lo dejaron correr con una bici súper vieja. Bueno, ya sabéis cómo son los guiris, ¿no? La pinta esta de calcetines y chanclas, pues casi. Pero a partir de ahí, pues surgió una amistad que hoy estoy súper orgulloso de mantenerla porque es un tío fenomenal que nada más ha hecho cosas que enseñarnos. Luego resultó que era el mejor rider que yo he conocido y el mejor deportista de montaña que yo he conocido nunca. Y bueno, pues llevo 10 años aprendiendo de él e intentando parecerme un poquito a él. Así que el destino nos tuvo esa sorpresa tan grata de aparecer por allí y a partir de ahí hemos estado corriendo pues 10 años. Fundamos el Club Ítaca Aventura juntos para darle continuidad a nuestra pasión y enganchar más locos. Enseguida ya entre Óscar y Esther, prácticamente ya desde el principio, y luego pues poco a poco fuimos aquí arrastrando a todos estos compañeros que, bueno, Pedro, que no ha hablado, es casi que el último que ha llegado. Así que nos cuente algo, Pedro, a ver qué le ha parecido este mundo que se ha encontrado. Pues nada, yo llevo desde octubre y nada, y la verdad que súper encantado porque estuve hablando con Darío, me lo propuso, bueno,
Las carreras se quedó para las que hacía yo, que yo soy corredor de obstáculos y de corredor de montaña, se quedó parada por el COVID y nada. Y desde entonces, pues nada, haciendo raíz de aventura, entrenando mucho y estoy encantado. La verdad que esto es una familia. Lo bueno que tiene es que conectas pronto con la gente y es una familia y nos apoyamos unos a los otros y es lo que a mí me gusta de esto, estar juntos y nada. Y aquí otro más que ya estoy enganchado, ya que estaba loco, pues aún más loco todavía. Así que nada, pero muy bien. La verdad que estoy súper contento de estar en este grupo y la verdad que cada vez me más motivado y más contento. Bueno, La otro que asociación- tampoco... Sí, dime. Sí, la Asociación Ítaca Aventura es una familia 100%. Para mí es mi segunda familia ahí en España. Siempre quedo con ellos cuando vuelvo para visitar la familia de mi mujer. Me encanta esa familia. Alguien que tampoco ha hablado mucho por aquí ha sido mi compañero Pablo. No sé no sé por qué, porque es que yo hablo mucho. Yo no lo puedo evitar, así que venga, Pablito, dinos algo. Ya que Pedro fue el último, por decirlo así, que entró en este mundo, ¿nos podrías contar cómo fue tu primer raid con Ítaca? Pues memoria ando flow, poco, o sea que me acuerdo poco, pero creo que fue con Alonso, fue no sé si fue un Rogain o nada. El que más me acuerdo es uno que hice con José, ¿vale? Que fue un Rogain que me llevó a full, ¿sabes? Pero nada, al final aguanté y nada, pero que la verdad que bien, con Alonso y Sara son los que, bueno, el grupito que más hemos corrido y nada. Destacar fue la carrera de José, un Rogain que hicimos los dos juntos, que la verdad que súper bien, súper competitivo. Al límite. ¿Cómo? Estuviste al límite de las rampas de los músculos. Ya. Se me montaban los músculos a todas horas, ¿sabes? Pero bueno, José es especial porque es súper bueno y la verdad que es un tío competitivo 100% y va a aportar mucho al equipo de Darío seguramente. Y de los sitios, porque vosotros habéis competido en muchos sitios, ¿cuál es el que más os marcó, el que más os gustó de todos? Bueno, pues en el norte, o sea, Galicia, La Rioja, son sitios espectaculares. Aquí en Extremadura también, o sea que... Pero estos sitios que te metes en parajes de bosques y, en fin, son sitios espectaculares. Pero sobre Hemos hecho una carrera en Amaría, en el desierto ahí. Una carrera muy chula ahí. Me recuerdo mucho a eso. El West Ride, el West Ride de Almería. Fue un raid muy bonito también al principio de Ítaca. Y también hemos hecho raids en la playa buceando, porque lo bueno de los raids es que los organizadores siempre intentan sorprenderte. Es decir, hemos tenido raids donde nos han puesto pruebas de natación con balizas subacuáticas, donde tenías que bucear un montón para ser capaz de coger la baliza que estaba en el fondo del mar a 4 metros o 5 metros de profundidad. Y costaba bajar, ¿eh? O siempre te intentan buscar siempre alguna pequeña prueba diferente que salga de lo normal, ¿no? Y eso, entre eso y que siempre te buscan los parajes, los bosques y las montañas pues más escondidas, pues se te quedan recuerdos imborrables. Yo tengo un recuerdo en una canal que cuando me vengo un poco arriba lo recuerdo y ya me vengo un poco abajo. Sí. Bote sabe lo que es reírse. Y Esther. Mirando para atrás y viéndome ahí llorar. Y Esther. Porque no había manera de subir aquello. Cuéntale, Bote. Nada, bueno, claro, no, los raids de aventura, que son yo creo que la máxima disciplina que se desarrolla en la naturaleza,
evidentemente pues se tiene que hacer en lugares pues, donde la naturaleza acompañe, ¿no? Y esa en concreto fue en Huesca. Esa en concreto fue una carrera, un campeonato de España en Huesca, que bueno, pues evidentemente fue una carrera un poquito más dura de lo normal y fue bueno, una sesión en la que había que subir una canal de montaña en la que había que escalar más que caminar, o correr, por supuesto. Y hombre, Darío desde luego es de lo mejorcito que hay en casi todas las disciplinas, menos en las que implique la habilidad de escalar o trepar. Cuando tenía 2 años se saltó la habilidad de la trepa y pasó directamente al salto a caminar y a correr. Entonces Darío tiene la habilidad de caerse en lo más llano. Por lo tanto, si te lo pones un poquito vertical ya ni te cuento. Y aquel día pues lo pasó mal. Todos lo hemos pasado mal en algún momento, nosotros todos hemos pasado penuria y bueno, Darío en aquel día pues lo pasó realmente mal y se le hizo eterna. Pero como todos, que siempre lo hemos pasado mal, al final lo hemos echado para adelante y fíjate, meses o años después lo recordamos casi de manera positiva, ¿no? Casi lo recordamos de manera positiva y nos sirve para cuando en adelante lo volvamos de nuevo a pasar mal. Yo tengo una opinión personal sobre esas competiciones en las que lo pasas tan mal. Y es que realmente son las que más te sirven o las que más recuerdas. Porque a lo mejor te sale una competición genial, has ido súper suave, no has tenido casi problemas. Y realmente cuando la acabas no tienes el mismo sentimiento de cuando has acabado una competición que llevas ya media hora o 1 hora sufriendo, diciendo, madre mía, qué ganas tengo ya de que se acabe esto ya. Y luego, al paso del tiempo, la recuerdas como con cariño, que dices tú, ¿cómo le dices? Le tengo yo cariño a esto con lo mal que me lo hizo pasar. Pues sí. Bien. Una cosita, no. Es que antes cuando preguntaste uno de la zona o el rayo un poquito que más nos llamaba la atención, que lo ha dicho Darío, estaba pensando yo en Huesca, precisamente, se ha adelantado él. Y fue una sesión durísima, pero durísima. Íbamos subiendo, la inclinación que tenía, como decía, era escalada, de vez en cuando había alguna piedra que era grande, iba para abajo rodando, tienes que evitar piedra va, los corredores que venían por detrás se tenían que esconder, ¿vale? Porque era realmente peligroso, que después cuando terminamos la sesión dijimos, ¿cómo han puesto esta sesión aquí? ¿Vale? Y yo creo que personalmente fue una de las secciones que más me alegré de no habérmela perdido. Yo creo que es la sección que más recuerdo o que mejor recuerdo de todas las secciones, de todos los raids. Fue espectacular y precisamente lo que dice, mientras más dificultad, más se te queda dentro y más aprendes de esa capacidad de superar esa dificultad. Y vosotros cuando hacéis un raid no siempre acabáis se suele hacer con buen tiempo. ¿Cómo os enfrentáis vosotros a la meteorología, en plan, al tiempo? Como... Bueno. Para Ross buen tiempo es lluvia y viento. Y mal tiempo es sol. Sí, bastante. El sol para mí es demasiado. Pero el peor tiempo que yo recuerdo en una carrera, estaba en Arán, una tormenta con rayos y todo encima de un monte. Y me ha dado miedo totalmente con bicicletas de carbono, con rayos tocando el suelo al lado de nosotros. Y sí, mucho miedo ese día. El tiempo, Pablo, en un raid puede cambiar mucho. Por la mañana puedes estar pasando mucha calor y de buenas a primeras tienes que correr por la noche y tienes un frío que no sientes ni los pies ni las manos. Entonces, eso es uno de los problemas que tienen estos raids largos, que tienes que llevar una mochila con mucho material para lo que pueda pasar, porque a lo mejor sales esta mañana y qué buen tiempo hay, pero luego a las 8 de la tarde se levanta una tormenta brutal que te obliga a cambiarte y a ponerte chubasqueros, tal, y luego por la noche bajan las temperaturas y tienes un montón de frío y tal. Entonces, los propios raids, aunque hasta el último momento miremos el parte para saber qué tipo de ropa
tenemos que llevar, siempre hay que ser muy precavido. Es más, es material obligatorio. Llevar manta térmica, llevar camisetas técnicas de manga larga, un forro polar. Es decir, que a veces incluso hemos salido a raid diciendo, con el buen tiempo que hace, nos obligan a llevar todo esto y luego por la noche ha cambiado todo, ¿no? Por ejemplo, en el raid de expedición que corrimos en Escocia, los 5 días prácticamente estuvo lloviendo. Lo que nos cambiamos fue de chubasqueros por lo menos 4 veces, pero siempre estuvimos los 4 días empapados. Pero bueno, es un poco otra cosa más, como decía Isabel. A veces las carreras esas con más dificultades de tiempo luego son las que más recuerdan. Y respecto a esto que nos estabas comentando de llevar más ropa o menos ropa, o directamente lo que por obligación tienes que llevar, ¿cómo lo haces para llevar? ¿Cómo lo hacéis para llevar poco material o no poco, sino que ocupe poco, pero llevando todo lo que tenéis que llevar? Porque al fin y al cabo, si eso lo tenéis que llevar durante la competición, tampoco debe pesar mucho. Mira, Isabel, te os voy a poner aquí para la gente, menos como estoy preparando yo mi material. ¡Wow! Todo esto es una parte de, no sé si se ve bien por ahí, del material que tenemos ya desde esta semana preparando pues, todas las cosas que vamos a utilizar en carrera. Y luego básicamente tenemos esta mochila ya más grande donde tenemos que llevar, pues aquí veis chubasqueros, forros polares, botiquín, frontales y luces, porque 10 horas van a ser de noche, cuando cambias de sección zapatillas, bastones, material de calla, chaleco, cascos, camisetas. Pues eso es un pequeño ejemplo de lo que llevamos, ¿no? Y lo importante es que no se te haya olvidado nada cuando des la salida. Hombre, lo difícil, Isabel, que la gente tiene que saber también es que gran parte, lo verdaderamente difícil es organizar qué es lo que tienes que llevar en mochila, pero también lo realmente complicado y que la gente tiene que saber es que la organización te hace una relativa asistencia, que se llama, ¿no? Es decir, la organización te proporciona una, dos o varias cajas en las que tú metes el material del equipo y que te va a mover en los puntos de transición. Es decir, cuando antes Sara y Esther estaban hablando de cómo era la carrera, en el momento en el que se cambia de disciplina, que por ejemplo vienes de correr y llegas a un punto que se llama de transición y continúas, por ejemplo, en bicicleta, en ese punto, que se llama de transición, ahí la organización te mueve unas cajas de 30 kilos, ¿vale? Previamente a la carrera, que es lo que ellos están haciendo ahora, te dicen qué caja vas a tener en cada transición, de manera que tienes cierto material que en esas transiciones vas a poder ir cambiando. Como bien decía Esther antes, comida, ropa, material técnico, las propias cajas de la bicicleta, porque las bicicletas cuando hay que moverlas, cuando no las estás usando, las tienes que meter en unas cajas, las tienes que desmontar por completo y montarlas cada vez que vayas a usarlas, ¿no? Para que la organización te las mueva. Entonces, bueno, lo realmente complicado, como ha dicho Darío, es que no se te olvide nada y saber a ciencia cierta qué es lo que vas a necesitar durante la carrera en sesiones, como va a haber en este mundial, de más de 24 horas. Entonces, llevar comida, ropa, material técnico, material médico, para más de 24 horas en una mochila de 30, 40 litros es mentalmente muy complicado, sobre todo para que no se te olvide nada. Y vosotros para las personas nuevas que se unen a los raids y eso, ¿le tenéis algún tipo de rito de iniciación o algo así por el estilo? Sí, tenemos uno que todos han pasado. Lo llevamos a una carrera, sin decirle nada. Corre con Darío. Y dejamos que se pierdan. Claro, dejamos que se pierdan en el monte y que pasen penuria y que pasen frío, hambre y tal. Y si cuando vuelven a meta o lo rescatamos quieren seguir haciendo raid, entonces se vale.
¿Ha habido alguna competición, alguna carrera que hayáis tenido que no la hayáis podido acabar o que hayáis tenido que decir, mira, ya está, hasta aquí, no podemos más? ¿Cómo os sentís cuando os pasa eso? Mira, somos siempre un equipo, como bien sabes. Siempre que corremos suelen ser equipos de 2 o de 3. Cuando fuimos una vez a Granada íbamos Darío y yo de adultos, creo, no sé si alguien más, y lo demás eran pues chicos de vuestra edad prácticamente. Y era un raid en junio, me parece, con 37, 38, 40 grados. Los equipos, el equipo con el que yo iba, el chico que iba le dio un golpe de calor, la chica que venía con nosotros se le subieron los gemelos y tuvimos que abandonar el sábado por la noche. El otro equipo que iba acabaron tan mal que dijeron que no podía salir uno de ellos y tuvimos que abandonar. Yo creo que es el único así que recuerdo que yo haya participado en el que abandonamos los 2 equipos. En el resto, muy pocas veces hemos abandonado, o casi ninguna. Hay otro, me parece que abandonaron en el Jerte por frío, no me acuerdo si llegaron a abandonar, y creo que no ha habido más, ¿no, Darío? No lo sé. Sí, bueno, hay que saber siempre que lo primero tiene que ser la seguridad, ¿no? Y que está bien ser cabezón e intentar superarlo, pero a veces la primera regla de cualquier montañero o de cualquier deportista de la naturaleza tiene que ser llegar a casa, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Entonces, bueno, seguro que todos en alguna carrera, por una circunstancia o por otra, por una lesión o por una caída, o porque no nos hemos enterado de que cierran una sección a las 2 de la mañana, a las 12 y llegamos a las 7 de la mañana sin saber que solo se puede llegar a las 2. Es decir, por pequeños errores, por 1000 cosas te puede pasar que tengas que abandonar una carrera. Es el momento más triste para un equipo, pero bueno, en ocasiones se puede pasar y hay que levantarse y solamente pues como fallar un gol en la final de la Champions. A veces pasa, pero bueno, hay que intentar que el siguiente año pues colarla para adentro. Bueno, pues yo creo que hasta aquí está la entrevista. Para todos los que aún no lo sepáis, estamos ante uno de los mejores equipos que va a competir en este mundial, que por si no lo sabéis comienza el 1 de octubre, que se va a retransmitir en 60 países, que en National Geographic va a hacer un documental, así que ya podéis estar pendientes porque va a ser un espectáculo y nos lo vamos a pasar de maravilla. Nosotros mejor que ellos, porque ellos igual lo pasan un pelín mal, pero al final, como decíamos antes, valdrá la pena. Desde aquí recordaros que podéis suscribiros, que nos haríais un gran favor, que es totalmente gratis, y es que dándole a un botoncito rojo que hay por aquí abajo. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, lo que queráis. Y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Bye, bye.